La vida está definida por oportunidades, tanto aquellas que aprovechas junto con las que dejas pasar. Miles de rostros vistos a lo largo de tu vida, cada uno con sus historias únicas, caminos, rutas y destinos. Podrías estar caminando al lado de un futuro músico famoso, político, actor, o en algunos casos muy especiales, un criminal. Sin embargo, no es tan sencillo definir qué es un criminal. ¿Dónde es que esa línea comienza a formarse? Para mucha gente es un proceso que toma años de caminar por un camino torcido, mientras que para otras son simples víctimas de una cruel broma de la vida. Incluso tú pudiste haber sido parte de una. Un día tan infame que termina definiendo el resto de tu existencia terrenal. Pero creo que pocos tuvieron uno como Brian Wells, un simple repartidor de pizza que se vería envuelto en uno de los atracos más extraños, bizarros y violentos que yo haya tenido el horror de presenciar. Pero ¿dónde están mis modales? Debería presentarme. Mi nombre es Garibaldi, Lizardi Garibaldi para ser precisos. No deberías asustarte por mi apariencia ni por la situación en la que te encuentras. Un error lo comete cualquiera, y el tuyo fue intentar viajar por este camino solo. Por lo que mientras te acompaño de vuelta a tu cómoda mundanidad, te recomendaría poner atención, porque la rutina que te ata es mucho más frágil de lo que parece. El 27 de agosto del 2003 nos encontrábamos a solamente un mes de que Mini Espías 3 se presentara en los cines, mientras aún era posible escuchar Bring Me to Life en todas las radios alrededor del mundo. Era un día común en una ciudad común, donde se encontraba la pizzería Mamma Mia's Pizza, no una de cadena internacional, sino un humilde local. Todo parecía ser un día más para aquellos en el restaurante, de no ser porque falta alguien que llevan un rato buscando. Su repartidor, quien había partido hace 2 horas para entregar una orden que como mucho debió haber tomado un par de minutos, a la dirección 8632 Beach Street. Lo que al inicio parecía un pequeño inconveniente, sería rápidamente olvidado cuando, no muy lejos de ahí, un hombre entraría a un banco local con una vestimenta bastante extraña, portando un bastón y una camisa holgada con un notorio bulto bajo el cuello. Lentamente se acercó al empleado de la ventanilla y sin decir nada, solamente le entregó un papel que decía: hay una bomba en mi cuello. Todos los empleados de la bóveda del banco deben reunirse. Deben darme una bolsa con $250,000 en menos de 15 minutos o la bomba estallará con todos quienes estamos aquí. Este hombre es Brian Wells, repartidor de pizza, y aunque no lo sepa, ya está muerto. ¿Cuándo falleció exactamente? Bueno, esa pregunta es un tanto más complicada de responder. Pudo haber sido cuando empezó su turno de trabajo ese fatídico día, o cuando salió de la pizzería para cumplir con su pedido. También, para mucha gente, cuando entró tambaleando dentro del banco como un muerto en vida, con su destino ya sellado, o finalmente cuando decidieron llamar a la policía, quienes llegaron a su vez con un enorme equipo de prensa, quienes no querían perderse el bizarro escenario que se estaba desenvolviendo frente a las cámaras. Al momento de salir del banco, Brian solo contaba con $8,000, y escoltado hacia el estacionamiento, dentro de cada uno de los televisores alrededor de Estados Unidos, fue transmitido cada tenso minuto, mientras poco a poco se hacía más clara una pesada realidad. Habían llegado tarde. 3 minutos tarde para ser precisos. Aunque al inicio esta historia pueda parecer la tragedia de Brian Wells, un confiable empleado de 47 años, con lentes pasta gruesa e inicios de calvicie, que por sus últimas 3 décadas después de dejar la preparatoria trabajó entregando pizzas en su tranquila y callada ciudad, esto no podría estar más lejos de la realidad. A pesar de la imagen mental que te hayas formado de él gracias a lo que te he descrito, era una persona querida por su comunidad, quienes aceptaban que sí, su mayor pecado era ser un tanto ingenuo. Y creo que eso es lo más trágico de toda esta historia. La detonación no fue grande, de hecho apenas hubo unos centímetros de diámetro, pero fue suficiente para que el momento en donde el mundo tenía sus ojos puestos sobre él, su muerte fuera transmitida a cada uno de los televisores de Estados Unidos. Para el rehén de la bomba, ve a esta dirección.
ponte el collar, toma el bastón. Cuando comencé a narrarte esta historia, yo te quise preguntar, ¿cuándo murió Brian? ¿Fue el momento de la explosión o cuando alguien lo abdujo para cometer tal acto atroz? Porque hubieron dos cosas muy claras al momento en el que su cuerpo tocó el suelo y la policía comenzó a investigar este tan bizarro caso. Brian Wells era inocente y esto era solamente la punta del iceberg. Al momento de comenzar a analizar el cuerpo de la víctima, lo primero que le llamó la atención era lo sofisticada que era la bomba. Estaba tan aferrada al cuerpo de Brian que tuvieron que remover lo que quedaba de su cabeza completamente para tener una oportunidad de examinar el aparato. Este estaba lleno de cables trampa solamente diseñados para despistar al equipo antibombas, junto con el extraño bastón que portaba. Se trataba en realidad de una escopeta modificada, la cual podía funcionar incluso en camuflada. Pero lo más interesante eran las 9 páginas llenas de instrucciones escritas a mano, que parecían ser la única línea de comunicación que hubo entre él y la mente maestra detrás del crimen. Tienes que hacerlo en 55 minutos. Las páginas detallaban la complicada y retorcida búsqueda del tesoro que Brian fue forzado a hacer, que eventualmente lo llevarían a su muerte, enumerando una serie de tareas estrictamente cronometradas y que, como un último toque irónico, indicaban que antes de culminar con el asalto al banco, a Brian le quedaba una última tarea: recoger unas llaves, mismas que pueden insertarse en el dispositivo para detener la explosión en caso de que las cosas salieran mal. Y sí, las cosas salieron mal. Te estaremos vigilando. Si intentas ir a la policía, detonaremos la bomba. Si te tardas más de lo estipulado, detonaremos la bomba. Y al final, como un hórrido vistazo a su futuro, los investigadores se encontraron con las mismas palabras que habían asesinado a la última persona que lo leyeron, las que, sin saberlo, habían convertido a Brian Wells en un muerto en vida. Actúa ahora, piensa después, o volarás en pedazos. Dentro del auto de Brian se encontraba otro instructivo bastante similar al que estaba dentro de su ropa, de no ser por una diferencia muy importante. Puntos geográficos dibujados sobre un mapa, múltiples lugares que el repartidor debió haber visitado y los $250,000 hubieran sido extraídos exitosamente, y hasta el final, unas palabras a las que Brian se había aferrado como su última esperanza, pero que ahora al leer no puede evitar sentirse como una burla. Si haces todo como te lo indicamos en el tiempo que hemos establecido, serás libre. Siguiendo la extraña búsqueda del tesoro, poco a poco desvelando el fúnebre camino que Brian condujo, pero al final del camino no existía más que un oscuro vacío viéndolos de vuelta. Ahora, mi querido viajero, supongo que has sido parte de una búsqueda infructuosa al menos alguna vez en tu vida. Tal vez tenías que salir rápidamente a una oportunidad que cambiara tu vida, pero tus llaves convenientemente no estaban donde esperabas. O esperaste al llegar al final de una larga fila solo para notar que faltaba tu cartera, teniendo que dar una vuelta de la vergüenza, sabiendo que al momento de regresar tendrías que esperar nuevamente. La cosa es que podrías jurar que lo que necesitabas estaba ahí, sabías exactamente dónde debía estar, pero incluso aunque estuviera un par de centímetros a la izquierda, tu día, e incluso en algunos casos muy puntuales, el resto de tu vida, serían cambiadas por completo. 8632 Peach Street, para Brian, era un lugar donde debían simplemente entregar una pizza como tantas que había hecho en el pasado, pero para los investigadores, era una torre de radio abandonada donde debía yacer una pista que los acercara cada vez más a resolver un crimen brutal. Pero para mí, y para todos aquellos que conocemos este caso gracias al beneficio de la retrospectiva, lo vemos como lo que realmente era: un callejón sin salida. Desde la torre hasta el departamento de Brian, no existía ni una sola pista que pareciera unirlo a algo más grande, tanto que el departamento de policía local, el FBI y la ATF tuvieron que unir fuerzas gracias a estarse enfrentando a algo que parecía imposible, algo que los aterraba. No había motivo. No parecía haber razón por la cual Brian en específico fue escogido. No había algún plan de venganza detrás, o incluso una razón por la que él fuera parte crucial del plan. Y al no haber recibido el dinero, era prácticamente irrastreable. No existía un gran mensaje que una mente retorcida quisiera dar, una declaración, una burla a la policía como muchos otros asesinos. Todo fue por el dinero, y todo fue sin motivo. Y esto podría haberse quedado así, de no ser porque el destino había tocado a la puerta. Hay un cadáver en mi refrigerador. Me siento arrepentido.
Me siento culpable. O me entregaba a ustedes, o me suicidaba. Una patrulla llega al departamento de donde esta llamada había salido. Irónicamente, habían vuelto a uno de los lugares que habían visitado previamente durante su investigación, donde un hombre al cual ya habían conocido hace unos días les había jurado que no sabía nada del tema. Un hombre del que habían inspeccionado completamente su patio trasero en busca de pistas a ese retorcido caso. Un hombre de 60 años, un profesor llamado Bill Rothenstein, quien se trataba de un verdadero prodigio de la mecánica. Este mismo Bill tenía un cadáver en su refrigerador. Durante el interrogatorio, el profesor confesó la identidad del cuerpo. Se trataba de un tal James, quien había estado guardado en el refrigerador durante al menos 5 semanas. Todo presentado en un desesperado intento por demostrar que él no era el asesino, apuntando como la culpable a su exnovia, Marjorie Deal Armstrong, o bueno, ex prometida. Es complicado. Me disculpo, a pesar de haber conocido tantos temas, sucesos y personas, aún dudo un poco al momento de buscar comprender cómo es una relación donde vas y vuelves durante más de 20 años. Pero a juzgar por tu expresión, supongo que tú tampoco sabrías cómo explicar algo así. Sin embargo, esta no es una historia de amor, ya que el romance había sido complicado durante la mayor parte del tiempo que duró la relación. Me imagino que nadie espera un día que tu pareja aparezca con el cuerpo de James Roden, una expareja suya que acababa de asesinar con una escopeta, ya sea por amor, debilidad o una extraña capacidad anómala que tienen las mujeres sobre ustedes los hombres. Logró convencer a Bill de ayudarla a borrar toda evidencia que podría comprometerla, y lo habría logrado de no ser por un enorme elefante en la habitación, o es mejor decir, cuerpo en el refrigerador, quien se quedaría ahí metido durante más de un mes, mientras Bill buscaba y fallaba la forma de deshacerse de él. Pese a que este por sí mismo se trata de un tema interesante, estoy seguro de que has notado que hace un tiempo nos hemos alejado de lo que fue el centro de toda esta historia, pero es ahí donde has cometido un gran error. Pero no te preocupes, al final, toda esta historia se trata de errores. Así como Bill decidió esconder un cadáver de un crimen que no cometió, o la mente maestra buscó un empleado en sus 60 años para cometer un complejo atraco, o incluso la policía que investigó el caso de Brian, quienes por fin notaron lo convenientemente cercana que era su casa a la torre de radio abandonada, cercanía entre la torre de radio abandonada y la casa de Bill. No me siento cómodo hablando de eso, no voy a hablar de eso. Esa fue la respuesta de Bill ante una pregunta muy sencilla. ¿Has escuchado hablar acerca de un tal Brian Douglas Wells? A pesar de que él podría haber contestado que había oído un reportaje debido a que fue una gran noticia nacional, o incluso un simple no, nuevamente la buena naturaleza de este hombre lo había delatado, como si ese simple acto fuera un haz de luz que había salido desde el profundo abismo que se había llevado a Brian. Pero también nos había revelado un nuevo detalle. El culpable aún no estaba frente a ellos. Un breve vistazo a la historia de Marjorie revelaría nada más ni nada menos que se trataba de una verdadera femme fatale. Frente a ella se encontraba una mujer brillante y atractiva, graduada con una maestría de la universidad e incluso proveniente de una familia adinerada. Solamente existía un muy pequeño detalle, una reputación casi tan indeleble como sus logros, un patrón donde todas sus exparejas solían perder la vida súbitamente en accidentes misteriosos. Y lo más sorprendente, siempre tenía una coartada bastante convincente, que había no solo asegurado que no solamente jamás pasara un día en la cárcel, sino que se había ganado una fama de quien saliera con esta bella mujer, también traía el frío peso de la muerte. Cuando la arrestaron, esta fachada que su historia la había levantado no podía haber sido más cerrada. Ella vivía en un departamento en pobres condiciones y lejos de la maestra de la manipulación, se presentó como alguien hostil y peligrosa, en medio de gritos y disparates intentando culpar a Bill del asesinato del hombre en el refrigerador, sin éxito. Lo interesante es que al momento de llevarlo a una celda a la espera de un juicio, todas sus compañeras contaron una historia bastante diferente. No le tomó mucho tiempo antes de que comenzara a alardear de no solo haber salido impune del asesinato de su exmarido,
sino también de un crimen mucho más grande. ¿Recuerdas en las noticias el banco que estalló? ¿Recuerdas el repartidor de pizza que intentó atracar un banco? Sin embargo, querido viajero, no te dejes llevar por su personalidad abrasiva o su apariencia de no haber dormido durante un solo segundo en toda su vida. Esta faceta de una dura psicópata es algo que Marjorie había forjado con mucha cautela por años. Incluso se había afeitado sus cejas con la idea de construir a este personaje aún más frente a los guardias, habiendo cuidado cada pequeño detalle que no notó que cuando su narcisismo le ganó, en un acto de completa estupidez, comenzó a alardear de sus crímenes frente a agentes encubiertos. Pero la verdadera sorpresa no fue cómo la capturaron, que fuera encontrada culpable por el cuerpo del refrigerador, e incluso la gran cadena perpetua que estaba por servir, sino que no había aún suficiente evidencia para que ésta fuera perseguida por el asesinato de Brian Wells en 2003. Sin embargo, ella aún tenía un arma secreta. Sus palabras. Decidió proponer un trato donde, a cambio de ser trasladada a una prisión de baja seguridad, ella daría un nombre clave para resolver todo este acertijo. Y ese sería Floyd Arthur Yates Tucson, un viejo amigo de Bill que llevaba años escapando de la ley gracias a cometer algunos crímenes de carácter sexual, comentándole a la policía no solo que Bill le daba refugio dentro de su hogar, sino que él tendría las pistas que buscan. Nuevamente demostrando que todo este caso se trata de un chiste de muy mal gusto, al momento en el que Floyd entró al radar policial, este intentó salvar su pellejo llegando a un trato. Su crimen de abuso quedaría completamente impune si los ayudaba a desenredar esta extraña telaraña, lo cual los llevó con otro sospechoso, quien pasó de reparador de televisores a un vendedor de crack, en una confusa cadena de traición que, eslabón a eslabón, conectaba nuevamente con Marjorie. Pero entonces, por fin en el centro de todo, ¿por qué? ¿Cuál era la razón para cometer un crimen tan confuso? A palabras de la misma Marjorie, su padre había malgastado la fortuna que amasó con los años, dejando en solo cuestión de meses una caja vacía para su hija. Y como todas las personas que se encuentran entre la espada y la pared, su verdadero yo salió a relucir, dejando nada más una idea retorcida. Si ella asesinaba a su propio padre, podría cobrar su seguro de vida y así recuperar su dinero. Pero como imaginarán, romper la ley no es nada barato, sino muchos de nosotros ya lo habríamos hecho hace tiempo. Por lo que dijo que lo haría por la módica cantidad de, ¿adivinaste?, $250,000, para los que antes se tendría que realizar un muy pequeño trabajo. Así que, al final de todo, incluso el collar bomba no fue el crimen principal. Y como si esto no fuera lo suficientemente irónico, Brian, la víctima del crimen, también fue descubierta como un cómplice importante dentro de su propio asesinato, pues no solo se le vio en casa de Bill el día anterior al atraco, sino que 2 testigos señalan que se les fue platicado del plan incluso con un mes de antelación, solamente aceptando participar en esto bajo la idea de que las bombas no serían reales, o como fue descrito de una forma no tan amable por una mujer que lo conocía a él y a Kenneth. Brian es un hombre dócil y débil. Él es el perfecto candidato para tus planes. Al final del 2007 sería dictada la sentencia de Kenneth Barnes, el primero de los cómplices del crimen en testificar en contra de Marjorie, para ver si podía reducir su sentencia de 54 años en prisión a 43. Gracias a esto, las negociaciones se extienden. Es ahora el 2011. Kung Fu Panda 2 se estrenó en el verano. En la radio aún puedes escuchar Call Me Maybe. Nuestra localización nuevamente es Erie, Pensilvania, más específicamente en una corte de justicia. Tras un complicado juicio donde la acusada nunca dejó de comportarse de forma violenta hacia el juez e incluso su propio abogado, Marjorie D. Armstrong es condenada a la cadena perpetua por ser la autora intelectual del infame robo al banco PNC. Y finalmente, después de tantos años, la imagen es clara. Bill creó el mecanismo de la bomba apoyado por Floyd. Brian fue la carnada. La expareja asesina lo conoció gracias a que su amigo de pesca, Kenneth, conocía al repartidor de pizza a través de una mujer de la vida galante de la que ambos eran clientes, la cual lo recomendó describiéndolo como dócil y débil.
El día del atentado, Brian se detuvo frente a la torre de radio abandonada, 8632 Peach Street. Reflexionó. Parece ser que estaba arrepentido del crimen que estaba a punto de cometer. Al entrar a la torre, le entregó la pizza que llevaba a todos sus cómplices. Mientras sus compañeros comían tranquilamente, el aparato explosivo poco a poco comenzaba a apretar más su cuello. Brian se arrepiente por completo de lo que está por hacer e intenta echarse a correr, tropezando y golpeándose contra el suelo. Kenneth se le acerca, le da un puñetazo y le dice: termina el trabajo, deja de ser un marica. Han pasado ya 14 años desde que ese trabajo terminó. Marjorie muere en 2017 en la cárcel por cáncer de mama. Parece que su suerte finalmente se había terminado, pues ella fue la única persona en recibir una condena. Brian seguía muerto en el pavimento afuera de ese banco. Bill murió de linfoma antes de darle solución a su caso. Y Floyd Stockton, quienes recordarán por ser un abusador, moriría en libertad en 2022. Pese a que Kenneth fue sentenciado a 43 años de cárcel, afirmó que en realidad disfrutaba de la prisión, ya que lo alejaba de su adicción al crack y le provenía de comida y techo diarios. En 2019 fallecería por diabetes. Erie, Pensilvania, la ciudad donde todo tomó lugar, donde un crimen que parece salido directamente de uno de los peores chistes jamás contados sucedió. Y, en otra capa muy extraña de ironía en este caso, Eerie es una palabra que significa algo muy interesante en su idioma de origen: extraño, misterioso y escalofriante. Tal vez la vida de Brian realmente habría sido diferente si se alejaba de esa torre de radio. Tal vez él aún no era un criminal al momento de entrar a ese banco, o incluso tal vez Marjorie pudo haber utilizado ese dinero que tuvo toda su vida en algo diferente, persiguiendo un futuro aún más brillante, o el resto pudieron haber hecho el intento de mejorar sus vidas. Lo único que sabemos con certeza fue lo extraño, misterioso y escalofriante que fue el descenso de estos individuos hacia el vacío y lo imposible que se volvió que escaparan de él alguna vez. Cuidado con la caída, mi querido viajero. Solo hay una forma de saber con certeza si llegaste al fondo. Pero hoy tuviste suerte. Por ahora.